rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tomes control de nuestros hermanos que van a escuchar tu palabra, Señor, a través de las redes sociales. Señor, tanto por YouTube y por la plataforma de Facebook, Señor. Padre, para que tú toques y te glorifiques, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias te damos, Padre, por todo. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos y da apertura de cárceles. Y danos entendimiento y conocimiento de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos. Y en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gloria a Dios. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Jesús. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ir abriendo la palabra del Señor. En segunda de Tesalonicenses. Alabado sea Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Gloria a Dios. Y ahí vamos a meditar en esta tarde. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Después de la Filipenses, Colosenses, primera de Tesalonicenses y después viene segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Alabado sea Dios. Dice la palabra del Señor allí. Gloria a Dios. Dice así. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Porque no es nuestra esta palabra, sino que es palabra de Dios. Dice así la palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, capítulo 1 en adelante. Dice allí. Segunda de Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que os sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado a sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo
sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Gloria a Dios y aleluya. Hermanos, como vemos aquí, meditando y pensando y leyendo, hermanos, lo que está diciendo Pablo a los tesalonicenses, estaba hablando, hermano, a la iglesia de tesalonicenses, pero le estaba hablando de que Dios va a juzgar a su pueblo. Estaba hablando ahí que Dios, dice, hay un título ahí, que Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Pero no solamente los pecadores que están fuera de la iglesia. De eso no está hablando, porque esas personas ya están condenadas, hermanos. Los que rechazan el Evangelio de Cristo ya están condenados. Porque no creen en el nombre del Señor. Pero le está hablando a los pecadores, hermanos, dentro de la iglesia. A los pecadores, hermanos, que no conocen a Cristo. A las personas que no conocen a Cristo. Está hablando de su cuerpo de Cristo, de su cuerpo, hermano, que es la iglesia, que algunos están convertidos a Cristo y otros no están convertidos. Que no creen. Que siguen pecando deliberadamente, que su comportamiento dentro y fuera de la iglesia, hermano, sigue siendo igual que antes, o peor. Ahora, Dios va a juzgar a su pueblo. Porque es necesario que el juicio de Dios comience por su casa. Y si comienza dentro de su casa, por su iglesia, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Por eso, otro de los pasajes, hermano, en el Evangelio allá dice, porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿O por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Y esto no es para asustarlo, hermano. Y esto no es para asustarlo, para siempre buscar lo negativo de lo que dice la palabra del Señor, hermano. Pero esto tenemos que tenerlo en cuenta. Porque si yo no creo, si yo sigo pecando deliberadamente, es para que esta advertencia, hermano, se me encienda la lamparita y me empiece a hablar y decir, hermano, para que yo empiece a cambiar de vida. Porque Dios me va a juzgar en la venida, en su venida. En su manifestación va a venir a buscar a su iglesia y los pecadores se van a quedar para sufrir con el anticristo. Y los que el Señor haya arrebatado en los aires se van a las bodas del Cordero. Pero los que quedan van a quedar para sufrir el castigo terrible que viene para toda la humanidad, hermano, que rechazó a Cristo Jesús. Por eso, hermano, se está predicando y se está por todos los medios, hermano, se está diciendo de que Cristo viene. Por eso tenemos que prepararnos para recibir a Cristo, hermano, y para estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo y su redención con Él. Por eso debemos de prepararnos, hermanos, para su venida. Empezar a vivir una vida en santidad, una vida, hermano, de devoción a Cristo. Hoy, hermano, por todos los medios, por todas las plataformas, hermano, se está predicando de un Cristo vivo, de un Cristo de amor, pero también de un Cristo fuego consumidor, hermano. Que Dios no va a tener por inocente al que es culpable. Acá no depende de fulano, de mengano, de sultano. Acá depende de uno mismo, hermano, el poder poner por obra su palabra. Y de empezar a creer en el Evangelio, creer en Jesucristo. Y empezar a hacer sendas derechas, hermano, para nuestros pies. Para que lo cojo, dice la Biblia, no se salga del camino. Y esto no es por lo que yo diga, sino es por lo que dice Dios. Entonces yo tengo que creer como dice la Escritura.
Para ser lleno del Espíritu tengo que creer como dice la Escritura, tengo que vivir lo que como dice la Escritura. A su nombre sea la gloria. En Hechos 17, deje marcado 2 Tesalonicenses capítulo 1, pero en Hechos, libro de los Hechos, donde narra, hermano, la historia de la iglesia primitiva y cómo Pablo fue abriendo, alabado sea Dios, abriendo iglesia, hermano, por todos lados. Y allí se congregaban para escuchar a Pablo, hermano. Y dice que cuando llegó a Berea, hermano, dice que Berea, los hermanos de Berea fueron más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque cada día que Pablo disertaba, que Pablo predicaba, ellos escudriñaban las Escrituras a ver si realmente era así cierto como Pablo decía, hermano. Hoy vemos, hermano, que ni Biblia tiene algunos, que dicen que son cristianos y que ni Biblia tienen ni que ni Biblia aporta. Y le dicen todo amén, hermano, a lo que el hombre le dice. Pero se aseguró que lo que dice la Biblia es lo que está predicando ese hombre o esa mujer. Gloria a Dios. Después, hermano, que estuvieron presos en el capítulo 16, Pablo y Silas, hermano, allí en Filipos, dice en el verso 16:40, en el último versículo del capítulo 16, dice: entonces saliendo de la cárcel, entraron a casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Después que los soltaron de la cárcel, fueron a la casa de la hermana Lidia, la que vendía púrpura, y confirmaron a los hermanos, dice allí, dice, y habiendo visto a los hermanos, vieron a los hermanos que estaban reunidos en la casa de Lidia, los consolaron, porque los consolaron viéndolos que estaban bien, y que las heridas que habían sufrido por causa de Cristo, hermano, ellos estaban gozosos, hermano, y por eso cuando se consolaron los hermanos de haber visto a Pablo y a Silas que estaban bien, dice que después ahí dice que los hermanos se fueron. Pablo y Silas se fueron de ahí de Filipos, de la ciudad de Filipos. Y dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron ¿a dónde? A Tesalónica, donde había una sinagoga, ¿de dónde? ¿De qué? De los judíos. Donde había una iglesia, una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ahora que cuando llegaron a Tesalónica, Pablo, como era costumbre, hermano, fue ¿a dónde? Fue a la iglesia, fue a la sinagoga. Él fue donde habían 4 paredes, donde se reunían los judíos allí. Y dice que por 3 días de reposo, Pablo discutía con ellos, declarando de que Jesús era el Mesías y Salvador, y que tenía que resucitar al tercer día de los muertos, y tenía que morir y resucitar por su pueblo. A su nombre sea la gloria. Que era necesario que el Cristo padeciese, dice, y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo, es el Salvador de nuestras almas. Algunos creyeron, hermano, pero los judíos no. Algunos de los judíos creyeron, los que se congregaban ahí, y siguieron a Pablo y se juntaban con Pablo, pero los judíos no. Y la mayoría, hermano, como dice en el verso 4, dice, y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Así que mucho pueblo se juntó con ellos.
tanto de las mujeres que eran de renombre y que eran muchas cosas, allí en Tesalónica, creyeron a lo que Pablo le estaba predicando. Y dejaron una iglesia. Y Pablo le exhortó en la primera carta a los de Tesalónica y le escribió 2 cartas. Una le predicaba. Y en la segunda también, hermano. Pero en la segunda le exhortaba a los que habían creído que Dios iba a juzgar a su pueblo. Que Dios iba a juzgar a los pecadores de su pueblo. Porque muchas personas se habían convertido, sí. Pero muchas no. Y aún estaba dentro de ellos ahí, dentro de ese gran número de griegos, judíos y mujeres piadosas de grande renombre. Se habían convertido, estaban entre medio de ellos ahí. Pero algunos estaban para estorbo. Estaban de tropiezo para la iglesia. O para los nuevos creyentes. Por eso Pablo les decía, ¿no? Gracias, Pablo, Silvano y Timoteo dice a la iglesia de las tesalonicenses. No le estaba hablando a una sola persona o a un número de creyentes, no. Estaba hablando a la iglesia de las tesalonicenses. Donde Pablo había fundado una iglesia allí. Si era la casa de familia, no sé. Pero dice que ahí, en Tesalónica, funcionaba una iglesia. Un lugar donde se congregaban para escuchar la palabra de Dios, donde Cristo era predicado, hermano. Así como en este lugar. O con muchos lugares, hermanos, que predican de Cristo y se reúnen en la iglesia para predicar de Cristo y para predicar las verdades de Cristo. Y también de los apóstoles, hermanos, que predicaban de Cristo y dejó todo estampado aquí. Porque esto es un mensaje para la iglesia. Así que Dios juzgará a su pueblo o no lo juzga. Debemos, dice, siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Porque le estaba hablando a los hermanos. Y fíjese si un hermano que no se congrega, estaban leyendo la carta, dejó de que no pudo escuchar bien la carta. ¿Por qué? Porque no, justamente en ese día que se estaba leyendo la carta de Tesalonicenses, no estaba. No se congregó. Por eso, hermanos, cuando hablamos de esta congregación, debemos, hermanos, de congregarnos. ¿Por qué? Para saber lo que Cristo tiene para mí. Para saber, hermanos, lo que Cristo tiene no solamente para mí, sino también para la iglesia. Porque ¿cómo vamos a hablar y decir algo, hermano, que yo no he escuchado? Entonces dice, debemos de dar siempre que gracias a Dios por vosotros. Y Pablo daba gracias, hermano, a Dios por los hermanos de Tesalonicenses. Como es digno, dice. Por cuanto vuestra fe va creciendo. Y qué lindo, hermano, ver que los hermanos crecen en fe. Que van sorteando obstáculos y que van creciendo. Y que van creciendo en la fe. Que van creciendo en creyéndole a Jesucristo a lo que dice su palabra. Como uno se goza, hermano, cuando ve a los hermanos que por más lucha, pruebas y dificultades tengan, hermano, ya empezaron a cambiar su modo de pensar, hermano, y ya empiezan a investigar en lo que dice la Biblia para ver si realmente es así como le han predicado, ¿no? Y lindo ver, hermano, cuando los hermanos empiezan a dar fruto en el Espíritu. Lindo cuando empieza a dar fruto, hermano, alabados a Dios, de perseverancia. Y principalmente en la fe, en el creerle a Jesucristo y a lo que dice su palabra. A su nombre sea la gloria. Por eso Pablo dice que daba gracias a todos. Gracias a Dios por vosotros. Le daba las gracias a Dios por los hermanos de Tesalonicenses. Como es digno, dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. Entonces la fe tiene que, ¿qué? Tiene que crecer, hermano.
¿Y cuántos hoy hay que no se están congregando y que la fe no va creciendo, sino que va menguando? Se van secando, hermano, en el espíritu. Y ya se basan por lo que dicen más los hombres y no por lo que dice Dios. Y uno se goza, hermano, cuando va a un lugar, hermano, y encuentra personas que todavía agarran la Biblia, meditan en su palabra y le creen a las promesas de Dios porque no se han separado de Dios. Aunque se hayan separado de la iglesia, aunque se hayan separado de un recinto, la comunión con Cristo está. Aunque debemos dar siempre lo que dice su palabra, aunque debemos de respetar lo que dice su palabra, que hay que congregarse porque llega un momento, hermano, que necesitamos de la comunión con nuestros hermanos, necesitamos ser ministrados por su palabra y necesitamos ser ministrados por su espíritu. Por más que lo busquemos, por más que oremos, por más que ayunemos, por más que meditemos su palabra, pero la armonía entre los hermanos debe de existir siempre. Por eso nosotros nos congregamos, por eso nosotros venimos, hermano, y estamos leyendo su palabra y predicando su palabra también para después ponerla por obra. Pero nuestra fe tiene que crecer. Y Dios siempre llega a tiempo. A su nombre sea la gloria. Y el amor de todos, dice. Así que el amor de todos los hermanos también iba creciendo, pero el amor hacia Dios y hacia los hermanos. Y cada uno de vosotros, dice, abunda para con los demás. Allí había muchas personas que eran pudientes, muchas personas que le faltaba de todo. Pero en el amor de Cristo, hermano, cuando uno se ama, siempre está el amor de Cristo hacia nuestros hermanos o a nuestras hermanas. ¿Por qué? Y es recíproco. Porque cuando realmente nosotros necesitamos una ayuda, ahí está Cristo ayudándonos con un hermano o con una hermana. Porque vemos el amor de Cristo en los hermanos, por eso va creciendo y tiene que ir creciendo en fe y en el amor hacia los demás y para con Cristo. A su nombre sea la gloria. Tanto, dice, que nosotros mismos, dice, nos gloriamos. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos, dice. Pablo se gloriaba en los hermanos allí. Fíjese, mire lo que dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 19, dice, 2:19 de 1 Tesalonicenses, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois, dice, nuestra gloria y gozo. Por lo cual, dice, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y qué lindo, hermano. Es cuando uno le entra el gozo del Señor, hermano, al saber o al no saber nada de nuestros hermanos, y cuando uno va, hermano, hacia donde ellos están y ver y corroborar cómo están creciendo y cómo van caminando en el Evangelio, hermano. No para la vanagloria lo tiene que decir, pero uno se gloria, hermano, no en las apariencias, sino en el Señor, porque uno le da la satisfacción, hermano, de que no hemos corrido en mano la carrera, ni tampoco hemos predicado en mano la palabra del Señor en cualquier lugar. Porque ese es el gozo de todo predicador y ese es el gozo de todo hermano y hermana, que cuando uno predica la palabra, el Señor dé su crecimiento y también empieza esa persona a reflejar a Cristo en su corazón y en su vida. Y ese es, hermano, nuestro gozo. Entonces dice Pablo allí en 2 Tesalonicenses, ¿no? Tanto que nosotros mismos, dice, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios.
Pablo se gozaba, hermano. En cada iglesia que iba, lo primero que decía, hermano, porque era la iglesia, hermano, de Tesalonicense, entonces siempre le daba para hablar, hermano, porque se llenaba la boca, no de orgullo, sino de gozo, hermano, porque los hermanos crecían en fe, crecían en conocimiento de Cristo, crecían en el amor de Jesucristo en sus corazones y hacia los demás. Entonces, hermano, cuando una iglesia va creciendo, uno se goza. Pero no se goza en el crecimiento numérico, se goza en el crecimiento cualitativo, en las cualidades que la iglesia tiene que tener, hermano, para con los demás. A su nombre sea la gloria. Fíjese, mire, por un momentito en 1 Corintios 11, cómo Pablo también se gloriaba y se gozaba. 11:16. Dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni en las iglesias de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Si alguno quería ser contencioso y quería tener problemas, en ninguna iglesia de Dios puede existir la contención y los problemas, hermano, y la contienda. Porque en la iglesia de Dios, todo problema se tiene que dejar en las manos del Señor, se tiene que disipar, hermano. Porque el que quiere tener contienda, el que quiere tener problemas, hermano, no es porque no tiene el Espíritu de Dios, hermano. Entonces en la iglesia siempre de Dios tiene que existir el amor, tiene que existir, hermano, los frutos del Espíritu. Y tenemos que abundar cada vez más y más y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo se gloriaba. Y no se gloriaba no solamente en esa iglesia, en él, sino también en todas las iglesias que iba, hablaba cómo los tesalonicenses iban creciendo, hermano. En fe y en amor. Y dice que se gloriaba, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra, ¿qué? Paciencia. Pablo se gloriaba por la paciencia, hermano, que tenía la iglesia de Tesalonicenses. Porque la paciencia produce una espera. Porque ellos no querían resolver nada que no fuera en la carne. Ellos resolvían todo, hermano, orando, teniendo paciencia, fruto del Espíritu. Dice, por vuestra paciencia y fe. Entonces Pablo se gloriaba, hermano, de cómo esperaban en Jesucristo, hermano, de cómo se manejaban, hermano, la iglesia de Tesalonicenses, cómo se manejaba ante las situaciones difíciles, hermano, cómo clamaban a Dios. Por eso él se gozaba, hermano, cuando venían y le hablaban y le daban testimonio de la iglesia de Tesalonicenses. Por eso le hablaba acá. Y se gloriaba en otras iglesias, porque eran ¿qué? Porque iban creciendo, tenían paciencia, tenían fe. Gloria a Dios y aleluya. Y fe, dice, y tenían fe en todas vuestras ¿qué? Persecuciones. Y tribulaciones que soportáis. Miren qué se gozaba Pablo. Ahora la iglesia, hermano, de Tesalónica soportó ¿qué? Con paciencia y fe. O sea, esperando en Jesucristo. Esperando en los juicios divinos. Alabados a Dios sobre sus enemigos. Porque ellos oraban y bendecían. Oraban y bendecían a aquellos que los perseguían. Porque allí el Señor Jesucristo decía en Mateo, hermano, en el Sermón del Monte, dice, bienaventurado soy que por mi causa os vituperen y digan cualquier clase de males mintiendo, y os persigan. Bienaventurado soy. Entonces Pablo se gloriaba, hermano, ¿por qué? Porque de esta iglesia de Tesalonicense había soportado, hermano, con paciencia y fe, persecuciones.
y tribulación que soportaban cada día. Lo mismo que la iglesia de hoy, hermano. Yo no sé, hermano, dónde está la iglesia de Jesucristo. Porque hoy es una iglesia, hermano, que sufre persecución y están muchas tribulaciones. Parece, hermano, que están en carne viva. Parece que van caminando, hermano, alabado sea Dios, descalzo, hermano, en el pavimento, que se van quemando, ay, o en un camino de espina, o en un campo, hermano, lleno de espina y descalzo. Que se viven quejando todo el día porque tienen tribulaciones, porque tienen padecimiento, hermano, alabado sea Dios, porque los persiguen, porque les cierran una puerta y ya se entregan y se frustran. ¿Y dónde está la fe en Jesucristo? Que cuando tienen un problema, hermano, abandonan una iglesia y se van para otra. ¿Por qué? Porque quieren escuchar cosas bonitas nada más. Nosotros le damos lo que está escrito. Palabras de bendición. ¿Sabe lo que es escuchar esta palabra, hermano? Cuando usted está padeciendo y usted está, hermano, pasando diferentes pruebas y el Señor le da ese aliento, le da le da ese aliento, hermano, de vida con su callado, hermano. Le dice, yo me gozo, porque ustedes están padeciendo lo mismo que yo padecí. Me gozo porque veo que están creciendo en la fe, que están creciendo en la paciencia, que están creciendo en la fe, a través que están padeciendo muchas persecuciones y tribulaciones. Que aunque le falte todo, viven llenos del Espíritu, parafraseando todo, hermano. Y siempre viven buscando de Dios, por más que le cierren una puerta, siguen buscando. Cuando cierren otra, siguen buscando. Y siguen esperando en Jesucristo que le abra esa puerta para seguir predicando, para seguir, hermano, bendiciendo a otros. Y qué lindo es el Señor, hermano. Paciencia y fe en todas vuestras, ¿qué? Persecuciones. Gente que te persigue, hermano. Gente que quiere sacarte de la iglesia. Gente, hermano, que quiere cerrarte la iglesia. Gente que quiere destruirte. Gente que quiere verte lejos de un lugar. Pero es la gente y son los demonios. Que Dios los reprenda en nombre de Jesús. Y nosotros nos vamos a ir de acá cuando Dios quiera y cuando Dios diga. No cuando los demonios quieran y cuando ellos digan. O cuando yo quiera. Porque hay que empezar, ¿qué? A luchar. Porque cada día, hermano, tenemos que luchar. Con nuestra carne y con los demonios principales. Que el Señor los reprenda en nombre de Jesús. Pero Pablo dice, se gloriaba, hermano, en todas vuestras tribulaciones, en todas vuestras persecuciones. Fíjese, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, hermano, verso 14, dice, alabado sea Dios, dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Lo mismo que padeció la iglesia de los judíos, hermano, cuando la iglesia primitiva fue perseguida por Saulo de Tarso y fueron esparcidos por todo el mundo. Lo mismo estaba pasando, hermano, con los tesalonicenses. Ellos los persiguieron, los esparcieron, pero siempre se siguieron reuniendo, nunca bajaron los brazos, nunca negaron la fe en Jesucristo. Y ellos siguieron adelante. Hoy en día, hermano, cualquier cosita, cualquier tribulación, hermano, ya se están apartando de la iglesia. Se están apartando de Jesucristo. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el amor a Cristo? ¿Dónde está lo que dice la Biblia? ¿Dónde está el fundamento de Jesucristo, hermano? Porque una cosa es decir, hermano, puso mis pies sobre la peña. Pero y después, hermano, cuando viene la persecución, viene la tribulación, o viene la angustia, hermano, o viene cuando aquellas partes del desierto que no te falta de todo en tu casa, te quieres ir. ¿Por qué? ¿No decías con tu boca y profesabas que tus pies estaban puestos sobre la peña? Bueno, aguanta. Porque van a venir ríos, van a venir inundaciones, van a soplar los vientos, huracanado igual. Vas a padecer naufragio igual. Porque el enemigo te quiere derribar, el enemigo te quiere sacar del camino. Pero Cristo, si estamos bien fundaditos en Cristo Jesús y en su palabra, hermano, mora en nosotros.
y la pones por obra, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Que aunque me saquen todo, hermano, yo tengo todo. Aunque me saquen todo en este mundo, pero yo con Cristo lo tengo todo. Y si tenemos que volver a empezar, se vuelve a empezar, ¿y qué problema hay? Pero siempre agarradito de la mano de Cristo. Pero Pablo se gloriaba. Se llenaba la boca Pablo, hermano, de decir que la iglesia tesalonicense tenía amor, tenía paciencia, tenía fe, que iban creciendo gradualmente y que iban creciendo en abundancia a veces. ¿En qué? En tribulación, hermano, y persecuciones. Hoy la gente está recibiendo, hermano, lo que realmente cosechó y lo que sembró. Hoy está cosechando lo que sembró, lamentablemente. Porque el que siembra para su carne va a cegar ¿qué? Corrupción. Va a cosechar corrupción. ¿Y cuántos hermanos están cosechando corrupción? ¿Que se sabe la verdad? Si Dios es luz y yo no hay tiniebla en él. Las tinieblas están en mí. Por eso cuando viene la luz de la palabra, hermano, Dios va a alumbrar mis tinieblas para que salgan de una vez por todas y reine la luz en mi corazón y amanezca el lucero de la mañana en mi corazón y en mi vida. Y yo me pueda convertir tranquilamente a Cristo Jesús, hermano. A su nombre sea la gloria. Esto es, dice el verso 5, demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esto es, hermano, es una demostración del justo juicio de Dios. Ahora, ¿por qué? En Filipenses, unos libros más atrás, capítulo 1, Santo Dios. Versos 27 y 28. Mire lo que dice allí. Solamente dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora Pablo le estaba diciendo allí que solamente tenemos que comportarnos como es digno del Evangelio de Jesucristo, de Cristo. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Y nada intimidados, dice el verso 28, por los que se oponen. Entonces, el que se opone al Evangelio no me tiene que intimidar, por más que grite, por más que zapatalee, por más que haga berrinche. Nada intimidado, yo no me tengo que dejar intimidar por una persona, por un demonio. Ni por amenaza, ni por esto, ni por lo otro. Entonces yo no me tengo que intimidar, porque yo tengo que saber esto, que todo lo que yo siembro, también lo voy a cosechar. Porque es la ley de la vida. Sí, hermano, pero mire que lo que me hizo, no importa. Quédese tranquilo, quédese tranquila. Aguante y ponga todas las manos del Señor. Siga obrando y confiando en su Señor, en su Salvador, en Jesucristo. Porque lo que dice la Biblia. ¿La están atribulando? Siga orando. Para que se salve, salve. Siga orando. Hágale el bien. ¿Quiere que todo brille en su casa? Bueno, haga un esfuerzo que todo brille en su casa. ¿Sabe por qué? Porque ascua de fuego va a amontonar sobre su cabeza. Y si no se arrepiente, hermano, no se arrepiente, usted se va a ir con Cristo, hermano, y esa persona se va a quedar para sufrir. ¿Por qué? Porque no es porque lo diga yo, porque Cristo va a juzgar, hermano, a las personas que nos oprimen.
si no se arrepienten. Por eso nosotros tenemos que orar, bendecir y perdonar. Orar, bendecir y perdonar. Porque de la venganza yo no me encargo, la venganza se encarga Cristo, hermano. Sí, pero me hicieron esto, me hicieron lo otro. No interesa. Ore, bendiga y perdone. No es por lo que yo le diga, sino por lo que dice la Biblia. Que yo tengo que tener amor por mi enemigo, y si tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, porque ascua de fuego amontona sobre su cabeza. Porque va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad, hermano. Para esa ciudad o para esa persona. Por eso dice, y nada intimidado con los que se oponen. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es salvación, y esto es de Dios. Entonces dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Tenemos que recordar, hermano, que Cristo ya lo dejó todo escrito. Para que seáis tenidos por dignos, dice, del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Por eso padecemos, hermano, persecución. Por eso padecemos, hermano, alabado sea Dios, tribulaciones. Por eso padecemos, hermano, cuando las almas se levantan y te hagan una cosa o te hacen la otra. ¿Por qué? Para que se haga manifiesto, hermano, el justo juicio de Dios. Mire lo que dice en el verso 6. Porque es justo delante de Dios, Tesalonicenses, segunda. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Estamos yendo y viniendo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Porque es necesario, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Y esto no es darle ojo por ojo y diente por diente, hermano. Uno a veces, uno también le pide perdón a Dios, hermano, porque uno pensaba de una forma y al final cuando uno va a la Escritura y le pregunta a Dios, hermano, por cómo es esto, cómo lo otro, Dios está esperando, hermano, que se arrepientan. Pero Dios le va a dar el pago, hermano, lo que uno ha sembrado. Por eso yo siempre tengo que seguir haciendo el bien. Yo tengo que seguir haciendo el bien. No vengarme por mí mismo. Dejar a la venganza de Dios nada más. Yo tengo que seguir predicando a Cristo. Y porque Dios, hermano, es el que se venga. Dios es el que le da el pago justo, hermano, a cada persona que se levanta contra nosotros. Por eso nos manda el Señor orar, bendecir y perdonar. Porque el justo juicio de Dios, hermano, se revela ¿dónde? Desde los cielos. Contra el mundo pecador. Déjalo si se burlan. Orá, bendecí. Y si está en tu mano hacerle el bien, dale el bien, hacerle el bien. Porque si no se arrepiente, hermano, esa persona la va a pasar muy mal. Lo dice la Biblia. Mire lo que dice. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os tribulan. Ah, ¿es justo? Sí, es justo. Mire lo que... Vamos a Apocalipsis, hermano. Apocalipsis capítulo 6. Alabado sea Dios. Vamos a ir del verso 9 hasta el 11. Capítulo 6 de Apocalipsis. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi abajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Juan, hermano, andaba en el Espíritu y estaba en el Espíritu. Y cuando le empezó a mostrar, hermano, cuando el cordero inmolado empezaba a romper los sellos. Y cuando llegó al quinto sello dice que vi
bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, ¿sirve el testimonio que yo amo a Cristo y que yo me la juego por Cristo? ¿Sirve el testimonio que yo soy seguidor de Cristo? Ahora, el testimonio siempre, el testimonio que yo tengo que dar es que yo hago la palabra y la pongo por obra. Y que estoy convertido a Cristo. Ese es el testimonio que tengo que dar en la iglesia, que soy convertido a Cristo y afuera también. Porque si a mí me matan, me matarán el cuerpo. Pero si estoy bien con el Señor, yo me voy con Él. Y mi alma va a clamar por justicia. Mi alma va a clamar por justicia, hermano, por esa injusticia que hicieron. Y cuando sea el tiempo de abrir los sellos, allí en el quinto sello, ahí las almas de los que han sido muertos por causa del Evangelio y por el testimonio de Jesucristo en su vida, que están clamando de día y de noche en todo momento, que le haga justicia al Señor. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esas almas que van a estar allí abajo del altar, diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo nos vas a juzgar nuestra causa? Porque nos mataron por causa de ti. Nos mataron por predicar el Evangelio. Nos mataron porque estábamos congregados en la iglesia y vinieron y nos mataron a todos. ¿Cuándo, Señor, te vas a vengar de lo que nos hicieron? Dice: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? En aquellos que se airean y se glorían, hermano, que nos mataron. Y se les dio, dice que se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así que se tiene que completar un número de las almas, hermanos, que matan por Cristo y que dejan la vida por Cristo. Y cuando fuere el tiempo, hermano, el Señor va a vengarse de todo lo que le hicieron a sus seguidores. Entonces usted no se impaciente, hermano, si usted lo persigue. Volvamos a Tesalonicenses allí. No se impaciente, hermano, por lo que le estén haciendo, o no se impaciente, hermano, porque si se levantaron en su casa y le están haciendo la vida imposible. Porque usted todavía sigue vivo. ¿Cuántos hay, hermano? ¿Cuántas personas hay que están dando su vida, hermano, en otros continentes como en Asia, como en Europa, como en África, hermano? Que hay países, hermano, que todavía están persiguiendo a los cristianos, hermano, y están matando. Y los cristianos están dando su vida por Cristo, hermano, acribillados, quemados, degollados. Y la iglesia no quiere sentir nada de eso. Porque es justo, sí, delante de Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan. Pero no es de mi parte, es de Dios, hermano. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, hermano, cuando voy a entrar en el reposo del Señor es cuando venga Cristo y me dé reposo con Él y con los santos ángeles. Porque después acá abajo en la tierra, hermano, se va a acabar el reposo. ¿Y cuántas personas hay que rechazan el Evangelio y están predicando cualquier cosa? Hay de esas almas, hermano, que se quedan. Por eso es necesario empezar a hacer fruto digno de arrepentimiento.
Por eso es necesario, hermano, alabado sea Dios, es necesario, hermano, seguir predicando el Evangelio para que mucha gente se arrepienta. Y si no quieren arrepentirse, bueno, testimonio tienen, hermano, y han escuchado el testimonio de Jesucristo. Pero si te atribulan, si te persiguen, deja lugar a la ira de Dios, deja lugar, hermano, a la voz de Dios, al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Sigue orando, bendiciendo y perdonando, y sigue predicando el Evangelio, aún hasta costa de tu vida, no interesa, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí, dice la Biblia, la hallará. ¿Y cuántos hoy están hallando la vida eterna, hermano, porque están siendo muertos, hermano, y lo están matando por causa de Cristo? Y hay otros que no quieren congregarse, hermano. Hay otros, hermanos, que están hasta poniendo tela de juicio lo que dice la Biblia. Porque si la palabra de Dios dice no dejar de congregarnos, es porque estamos tomando en poco, hermano, el sacrificio que Cristo hizo, hermano, una vez y para siempre, como lo dice el capítulo 10 allí, que Cristo padeció una vez y para siempre por nuestros pecados. Y Jesucristo es el verdadero sacrificio, hermano, que me acerca a Dios Padre, hermano, porque Cristo está a la derecha de Dios, intercediendo por su pueblo. ¿Y cómo va a interceder, hermano, con un pueblo que se queda en la casa? Con un pueblo que ni siquiera lee la Biblia. Con un pueblo, hermano, que ni siquiera cree en ese nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y que está teniendo en tela de juicio, hermano, lo que dice la Biblia. Porque muchos lobos rapaces, hermano, han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos hermanos andan por todo el mundo. Por eso, hermano, tenemos que mirar en su palabra. Lo dice todo, hermano, lo que está sucediendo y aconteciendo. A su nombre sea la gloria. En llama de fuego, dice. Verso 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, en llama de fuego. Para dar retribución a los que no, ¿qué? A los que no conocieron a Dios. Una persona que no se congrega porque no ha conocido a Dios, ni tampoco le ha amanecido que se tiene que congregar, hermano. Porque lo dice la Biblia. Y si nosotros, hermanos, nos ponemos atención, como todo el mundo dice, sí, porque Cristo anduvo en aldea enseñando. Cristo anduvo en ciudades. Pero Cristo, cuando era su costumbre y andaba en la ciudad, se metía en la sinagoga de los judíos para predicar y hablar la palabra del Señor. Cuando principió su ministerio estaban los judíos congregados y se le dio el libro del profeta Isaías y encontró el lugar donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. Capítulo 61 decía eso. ¿Y no habían judíos congregados ahí en esa sinagoga? ¿Sí o no? Cuando andaba por las aldeas y en los campos enseñando a Jesucristo, ¿no tenía gente congregada ahí? Cuando Dios le dio a comer, hermano, a los 5.000 hombres, hermano, sin contar mujeres y niños. Cuando le dio de comer a los 4.000 personas después, había gente congregada alrededor de los apóstoles y de Cristo? ¿No estaba escuchando gente, hermano, congregada alrededor de él? Gente escuchando las enseñanzas de Jesucristo por todos lados que Cristo anduviera. Siempre había gente congregada. Y la gente que no estaba congregada, ¿qué hacía? Nada. Estaba en su casa trabajando y haciendo cualquier cosa. Venían y le decían: hemos visto al maestro, hemos escuchado al maestro, hizo un milagro, hizo esto, hizo lo otro. Sí, mirá vos, yo no lo vi.
¿Yo cómo puedo creer en una persona que yo no creo, que no veo? ¿O cómo puedo creer en una persona que no escucho? La fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y si yo no escucho palabra, hermano, ¿qué fe puedo tener? Vengo a ser como un metal que retiñe, como alguien que habla nomás, así nomás, en un parlante y le pone el eco. Mire, hermano, ahí en Hebreos, gloria a Dios, Hebreos 10:27. Por acá dice, para dar retribución, verso 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Entonces la persona que no conoce a Dios va a hacer todo lo que Dios dice no, lo va a hacer todo sí. Porque como no conoce a Dios, no anda en el temor de Dios. Ahora en el capítulo 10 de Hebreos, verso 27 dice, 26 y 27, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y mucha gente es consciente, hermano, de que al no congregarse está cometiendo un pecado. Mucha gente es consciente porque lo dice la Biblia. Entonces ya no queda más sacrificio por el pecado que hizo Cristo, ya no queda más porque está pecando voluntariamente. Ya sabiendo que eso está mal delante de Dios y lo hace, es voluntario. Nadie lo te está obligando a pecar, vos lo haces de tu propia voluntad. Si vos estás encubriendo un pecado, hermano, tanto si vos estás encubriendo a una persona que robó, eso es un encubrimiento de pecado y sabiendo que los que encubrían pecado, hermano, es también pecado delante de Dios. Y no solamente si descubren al que robó y si descubren que vos lo estás encubriendo, ¿también vas preso? Y sabiendo hacer lo bueno y no se hace, ¿también se cuenta como pecado, hermano? Entonces dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de que de fuego, de juicio, dice, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Sabe lo que es eso, hermano? El fuego. Porque sabiendo hacer lo bueno y usted peca deliberadamente, voluntariamente, le queda esa sensación de que va a ser juzgado. Y le entra un fuego, hermano, en su corazón y un fuego en todo su cuerpo, hermano, que lo empieza a devorar la culpa por dentro y por fuera. Porque hasta que no confiesa ese pecado delante de Dios y se aparta, Dios no lo puede perdonar y limpiar. Si en la ley de Moisés dice ahí, mire, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, que siguiere pecando deliberadamente y no quieren arrepentirse? Fíjese, hermano, qué misericordia de Dios. Sí, todavía le está dando el tiempo para que se arrepienta. Volvamos a Tesalonicenses. Por eso dice, en llama de fuego va a venir el Señor, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y no está hablando a las personas que estaban fuera de la iglesia, no. Está hablando, hermano, a las personas que están dentro de la iglesia y se hacen los vivos y no quieren convertirse. Que no han conocido nunca a Dios. Por eso van y vienen, van a una iglesia, vienen a otra, vuelven de vuelta a la misma iglesia donde salieron. ¿Por qué? Porque como no han conocido a Dios, ni andan ni en el temor de Dios, por eso hacen lo que quieren. Pero no saben que están pisoteando la sangre de Cristo. Están tomando por inmunda la sangre del pacto, hermano, que Cristo hizo,
que ofreció su vida, hermano, en la cruz del Calvario y haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Ese Espíritu, hermano, ese Espíritu Santo, hermano, lo está afrentando, lo está pisoteando. Los que no conocieron a Dios, dice. Y fíjese también, por eso yo digo, hermano, que son los que están dentro de la iglesia, porque dice, sigue diciendo el verso 10, el verso 8, perdón. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no están obedeciendo a lo que Cristo dejó en su palabra, hermano. Al Evangelio de Jesucristo y a la doctrina de los apóstoles. No están siguiendo lo que dice la Biblia. Por eso mejor, hermano, no haber recibido el conocimiento del santo mandamiento, que después despertarnos y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Por eso mucha gente, en el postrer estado de la gente, es peor que el primero. ¿Por qué? Porque hay gente endemoniada dentro de la iglesia, hermano, porque no quiere ser libre, porque no obedecen al Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántas personas, hermano, se ha orado por liberación? ¿Cuántas personas se ha orado, hermano, porque Dios los sane y las salve? Y siempre están igual. ¿Por qué? Porque esas personas, hermano, no conocen al Señor y siguen viviendo una vida licenciosa en sus casas y en sus hogares. Y es Dios, hermano, el que está mirando, hermano. No el pastor ni el hermano. Es Dios que está mirando cómo estás viviendo. Si estás viviendo una vida consagrada a Él o no. A su nombre sea la gloria. Los cuales, dice, verso 9, sufrirán pena, dice, de eterna perdición. De los cuales, dice, sufrirán pena de eterna perdición. ¿Por qué? Porque van a ser arrojados, hermano, en el lago de fuego, donde nunca se apaga, reservado para el diablo y sus ángeles. Y la gente va al infierno, hermano, porque quiere. Porque como no quiere obedecer a Cristo ni al Evangelio, se va solita, hermano, nomás al infierno. Porque ya se está autocondenando, hermano. A su nombre sea la gloria. Excluido, dice, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Van a quedar excluidos. Gloria a Dios. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cuando venga en aquel día. ¿Cuándo es aquel día? Aquel día, hermano, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Y se lleve a su santo, hermano, a su presencia en los cielos, para estar en las bodas del Cordero. Ahí va a ser la retribución y el pago, hermano, a todos aquellos que te atribulan, aquellos que matan a los cristianos, que los persiguen. Por eso, hermano, ahora es tiempo de empezar a buscar de Dios, es tiempo de empezar a buscar en serio a Dios y a convertirnos en nuestros malos caminos. A su nombre sea la gloria. Cuando venga aquel día, mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 3. Dice 1 Corintios 3, 12 y 13 dice,
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y por la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Por eso, el día declarará. Aquel día va a declarar si realmente todo lo que nosotros predicamos y soportamos fue todo por el Señor o no. Porque el día aquel lo va a declarar. Por lo cual, dice el verso 11 de 2 Tesalonicenses 1:11, dice, por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces Pablo, hermano, oraba por toda la iglesia de Tesalonicenses para que los que eran pecadores se convirtieran al cristianismo. Y para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, para gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amado, dejémonos de andar pecando, porque Dios va a dar la retribución de vida. Hermanos, convirtámonos de una vez por todas al Señor, para ser fruto digno de arrepentimiento y para padecer por causa de su nombre y de su palabra. Porque aquel día no es muy lejano, puede estar cercano, puede ser en cualquier momento aquel día, hermano, que Cristo venga a buscar a su iglesia. Y si no nos encuentra preparados, hermano, en vano hemos corrido la carrera. Por eso tenemos que correr de tal manera, hermano, para que podamos ser salvos. Es como dice la Escritura, no como lo digo fulano, mengano, sultano, o como lo digo yo, no, es como lo dice la Escritura. Por eso debemos de escudriñarla, estudiarla, meditarla, ponerla por obra, hermano. Porque sin Cristo, hermano, nada somos. Dios le bendiga ricamente.